Hola a todos y a todas, la comunidad de Autodesk os da la bienvenida a este nuevo webinar titulado Conectores de tuberías hidrosanitarias, organizado por Iván Matías, arquitecto y miembro de Expert Elite de la comunidad en español desde la República Dominicana. Este webinar es parte de un ciclo de webinars que os invitamos y queremos que estéis aquí en las siguientes sesiones. La próxima sesión es el 22 de septiembre. Hablamos de la aplicación de herramientas de interoperabilidad en la gestión de clasificación de elementos. Y la última sesión la celebraremos el 13 de octubre y se tratará sobre cuantificación de elementos en Revit. Os animamos a que planteéis vuestras dudas, preguntas al final de la sesión y que también las podáis compartir en el foro a través del link que os dejaremos en el chat. En este link podréis completar el challenge que Iván os propone en relación a la actividad, así como comentar vuestras dudas, sugerencias o incluso volver a ver la sesión en el link de YouTube que subiremos a partir de mañana. Así que sin más dilación, cedo la palabra a Iván para que pueda empezar con la sesión. Muchas gracias, Iván. Ok, ¿me pueden escuchar? Te escuchamos perfectamente, Iván. Perfecto. Bueno, saludos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Dependiendo de dónde se encuentren. Desde aquí, desde República Dominicana, vamos a tratar el tema de conectores de tuberías hidrosanitarias. Vamos a empezar inmediatamente para ir aprovechando estos minutos que tenemos para desglosar el tema, ¿verdad? Y lo haremos de la siguiente manera. Primero vamos a tener una primera parte donde vamos a mostrar algunos esquemas o algunos pasos que son importantes a tener en cuenta al momento de configurar o de colocar conectores. Luego vamos a tener una segunda fase que es con ejemplos prácticos, y esos ejemplos prácticos ustedes lo van a poder tener disponible en el forum de Autodesk. O sea, hay unos archivos que vamos a facilitar para que con la grabación de este webinar ustedes puedan ejecutar algunos ejercicios y le pueda servir de práctica, ¿no? Entonces, iniciamos inmediatamente. Vamos aquí con los conceptos generales. O sea, nosotros vamos a tener unos conceptos generales que debemos tomar en cuenta. Como dije, primero vamos a ver la parte teórica y luego vamos a introducirnos a lo que es el aspecto práctico, ¿no? Cómo nosotros lo ejecutamos en Revit. En esta parte teórica, en estos conceptos generales, vamos a tener en cuenta los siguientes acápites. Es importante tener en cuenta que los conectores, el objetivo de los conectores es poder manejar la información. Entonces, como bien lo define Autodesk en la ayuda de Revit, los conectores son entidades lógicas y que permiten calcular. O sea, nosotros podemos hacer análisis o cálculos gracias a los conectores. Con esto lo que quiero decir es que nosotros vamos a tratar aquí la parte de la información de un elemento, específicamente en el tema de tuberías, ¿verdad? En el tema de tuberías para manejar fluidos. Entonces los conectores se van a encargar de manejar la información. No vamos a entrar ahora en lo que serían las formas o la geometría de lo que es el elemento en sí, ¿verdad? Sino vamos a introducirnos a la parte de la información. Por eso, los conectores están clasificados por disciplina. Hay conectores que son para conductos, que utilizamos para fines de ductos de aire acondicionado. Hay conectores que son conectores eléctricos para manejar la data, ¿verdad? de la disciplina eléctrica. Hay conectores que son para bandeja de cables. Cuando tenemos bandejas de cable, cómo modelar ese tipo de elemento. Y hay conductores eléctricos que vienen siendo tuberías para fines de cableado eléctrico. El que nos interesa a nosotros hoy, el que vamos a hablar, es el conector de tubería, que se refiere al
lo que sería el fluido. En este caso pudiéramos hablar de agua, pero en algunos casos pudiéramos hablar también de gases, ¿verdad? En nuestro caso ahora nos vamos a encargar de hablar sobre conectores de tubería conteniendo fluido, en este caso agua. Los conectores, como ustedes pueden ver en esta imagen, nos facilitan al momento de insertar un elemento dentro de Revit lo que son las etiquetas. Y esto nos permite ver rápidamente dónde están esos conectores y la información que yo puedo tener de esos conectores. Por eso, esa etiqueta siempre le va a mostrar a ustedes el sistema a través de un icono, ¿verdad? Si es agua fría, si es agua caliente, si es agua, si es una disciplina de drenaje sanitaria. Y va a indicar también la dirección del flujo. Y en los casos, por ejemplo, de aparatos sanitarios, nosotros vamos a tener indicadas las unidades de aparato. Porque en el caso de Revit, para lo que es el cálculo de caudales, nosotros utilizamos la tabla E103.3 del Código Internacional de Fontanería, como lo veremos más adelante. Todo eso que nosotros vamos a ver, lo vamos a configurar en lo que nosotros denominamos como el editor de familia. O sea, antes de insertar nuestra familia a un proyecto de Revit, nosotros tenemos que configurar esos conectores para que dentro de un archivo RBT pueda funcionar. Cuando nosotros introducimos los elementos en nuestro archivo RBT, ¿verdad? En el archivo de proyecto, si nosotros activamos el navegador de sistema, podemos visualizar aquí la cantidad de conectores que estamos utilizando en ese archivo. Eso es saludable porque nosotros podemos ver al momento de ir generando sistemas la cantidad de conectores que nosotros vamos utilizando para generar esos sistemas y los conectores que nos pudieran faltar, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta que al momento de insertar los elementos, nosotros vamos a tener toda esa información a través del navegador de sistema. Esto nos ayuda a poder ir generando los diferentes sistemas. Una parte importante es que los elementos pueden contener varios conectores, porque un elemento, como el caso que estamos visualizando ahora, que es un lavabo, fíjense que tenemos 3 conectores, definiendo así 3 sistemas. Por ejemplo, sistema de agua fría, de agua caliente y sistema de drenaje sanitario. Quiere decir que no tenemos un límite para colocar los conectores dentro de los elementos. Esos conectores, al momento de nosotros insertarlo en nuestro archivo RBT, van a contener lo que son las propiedades tipos, donde nosotros vamos a definir, por ejemplo, tamaños, vamos a definir materiales, pero sobre todo, una de las partes que más nos interesa a nosotros aquí es que podemos ir definiendo valores para fines de cálculo, como por ejemplo, la presión del flujo, las unidades de aparato para calcular el caudal. El caudal se calcula por segmento de tubería. Y esta información nosotros podemos variarla. O sea, cuando introducimos el elemento en un archivo RBT, tenemos la opción de variarla. Siempre nos vamos a auxiliar del navegador de sistema para ver las propiedades de estos conectores. Vamos ahora a la configuración de los conectores de tuberías. O sea, vamos a ir ahora a lo particular. Por ejemplo, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de configurar los conectores de tubería? Bueno, hay que tener en cuenta la
categoría de familia que nosotros vamos a utilizar en dicho elemento. Nosotros contamos con, básicamente, en este caso, recuerden que estamos hablando de conector de tubería, contamos básicamente con 4 categorías. Nosotros hablamos, por ejemplo, de mayor a menor, ¿verdad? Colocada de mayor a menor. Estaríamos hablando la primera categoría, que sería de equipos mecánicos, ¿verdad? El equipo mecánico, ¿qué hace el equipo mecánico? Bueno, el equipo mecánico aporta el fluido, o sea, es la fuente, es de donde proviene el fluido, que puede ser un calentador de agua, puede ser cisterna, puede ser un tanque de PVC, ¿verdad? Un tanque, un depósito de agua, o puede ser una acometida, como un ejemplo que tenemos aquí, es una válvula, la válvula de la acometida que viene de la calle, o sea, de la corporación que nos brinda el servicio para proveernos del fluido, que en este caso es el agua. Y para eso son los equipos mecánicos. Es bueno tener eso bien claro, porque ustedes van a ver ahorita que al momento de nosotros configurar un elemento, tenemos que tener bien claro cuál es su categoría, porque de ahí van a depender muchos otros parámetros. Luego tenemos la siguiente categoría, que podríamos llamarle accesorios de plomería, pudiéramos llamarlo también aparatos sanitarios, se refiere básicamente a las terminales donde nosotros recibimos de los equipos mecánicos el fluido. O sea, el fluido se origina en los equipos mecánicos y va a las terminales, que son los accesorios de plomería o los aparatos sanitarios. Estos aparatos sanitarios o accesorios de plomería aportan caudal al sistema, o sea, son parte importante al momento de nosotros generar un cálculo. Por ejemplo, los lavabos, los inodoros, las griferías, los fregaderos, todo lo que tiene que ver con el uso de un aparato sanitario que recibe el fluido. Importante eso, que recibe el fluido. Las siguientes 2 categorías, la que tiene que ver con accesorios de tuberías, son especies de, es como cuando interrumpimos la tubería, ¿verdad? Y entonces, para fines de cálculo, eso va a generar cierto coeficiente, lo que nosotros llamamos el coeficiente K, que es como la resistencia, ¿verdad? Y eso va a influir cuando nosotros estemos haciendo un cálculo de caída de presión. ¿Ok? Y está la siguiente categoría, bueno, en la categoría de accesorios de tubería, vemos ahí ejemplos de un manómetro, un medidor, puede ser un medidor de flujo de Venturi, etcétera. Y tenemos también en la otra categoría que son uniones de tuberías, que también afectan a lo que es el flujo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pudiéramos tener un sifón, pero también pudiéramos tener codos, una Y, etcétera, ¿va? Y eso de alguna manera va a influir en lo que sería el cálculo de caída de presión. Si nosotros tenemos eso bien claro, podemos pasar entonces a los tipos de piezas o tipos de partes, como ustedes lo quieran llamar. Cada categoría contiene opciones diferentes de tipo de pieza, como lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo selecciono, aquí tenemos un ejemplo de un sifón, ¿no? En el caso del sifón, el tipo de pieza pudiera ser múltiple, ¿no? Un puerto múltiple. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algún momento, lo veremos más adelante, yo puedo cambiar un codo por un sifón, ¿no? Entonces, podemos tener ese manejo. En el caso, por ejemplo, de una válvula, si estuviéramos hablando de una válvula, bueno, estoy interrumpiendo la tubería y tengo que indicarle a Revit en el tipo de pieza que es una válvula y que está interrumpiendo la tubería. Eso hay que tenerlo muy importante porque los tipos de pieza van a determinar el comportamiento de ese elemento. O sea, esa categoría, acorde al tipo de pieza que nosotros asignemos, el comportamiento puede variar.
de esa parte. Como dije anteriormente, hablé de cambiar el codo por un sifón. Bueno, es posible sustituir una pieza por otra en el momento de nosotros utilizarlo, pero hay que tener muy en cuenta que para poder hacer eso tenemos que hacer una configuración previa, que veremos más adelante. Continuando en ese sentido, cuando nosotros vamos a configurar el conector, tenemos que tener en cuenta, y eso es muy vital, seleccionar la disciplina. Cuando nosotros seleccionamos la disciplina correcta, bueno, estamos empezando ya a abrir lo que sería el ámbito de configuración. Si ustedes pueden ver en la imagen de izquierda a derecha, ¿verdad? Habla de seleccionar la disciplina y ahí estamos seleccionando el conector de tubería. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si yo elijo un conector de conductores, por ejemplo, de eléctrico, pues lógicamente no voy a llegar a ningún lado porque no corresponde a la disciplina en la que tenemos que manejar fluido. Entonces es importante primero seleccionar la disciplina, luego seleccionamos el sistema. Como ustedes pueden ver, el sistema se puede modificar, pero lo correcto para llevar un flujo de trabajo ideal es inmediatamente seleccionamos la disciplina, seleccionamos el sistema. En base a ese sistema, entonces vamos a generar todos los parámetros requeridos que van a aparecer tanto en los tipos de familia como en los parámetros de ejemplar. Continuando en ese sentido, nosotros cuando estemos configurando esa parte en lo que tiene que ver con los parámetros de ejemplar, nosotros vamos primero a clasificar el sistema, aunque ya lo habíamos hecho, no está de más revisarlo, asegurarnos que esté bien clasificado, ¿verdad? Y la configuración de flujo, la dirección de ese flujo y el método de pérdida que vamos a utilizar en ese sentido. ¿Ok? O sea, en esos casos siempre vinculamos esos parámetros. Bien, vamos ahora a los ejemplos prácticos. Aquí vamos a mostrar ahora 4 ejemplos prácticos que van a estar disponibles en el foro. O sea, ustedes lo van a poder descargar y lo van a poder trabajar en este sentido. Entonces, tenemos, por ejemplo, un equipo mecánico, un aparato sanitario, que es un lavabo, un accesorio, en este caso vamos a usar una válvula, y una unión de tubería, que en este caso vamos a usar un sifón. Para eso voy a abrir Revit. Vamos a abrir aquí Revit. Aquí yo tengo abierto aquí un archivo que les voy a facilitar. Todo lo que estamos viendo aquí lo van a tener. Y me voy a ir a... Previamente hemos abierto este archivo que ya tiene una geometría y tiene todos los parámetros para modificar esa geometría. Pero el caso de nosotros no es ese. El caso de nosotros es porque esto nos puede servir para visualizar el elemento dentro del proyecto, pero como está ahora mismo sin un conector, no nos sirve para hacer cálculos, ¿verdad? De hecho, yo puedo tomar una instrucción, un cubo, y colocarle el conector y decir, bueno, esa es una válvula. ¿Qué es lo que dice que es una válvula? Bueno, el conector, en términos de información. Entonces, es bueno que estemos bien claros en eso. Cuando nosotros vamos a configurar, ya después que nosotros configuramos la geometría, decidimos dónde vamos a colocar el conector. ¿Qué sucede? Fíjense que en este caso yo tengo una válvula. La válvula, en este caso, puede servir como accesorio dentro de mi sistema de tubería o la puedo asumir como un equipo mecánico. ¿Ok? Porque simplemente estoy definiendo, en este caso voy a definir la válvula para una acometida. O sea, voy a definir un equipo mecánico, o sea, de donde sale el agua. Entonces, en ese caso, yo iría a la ficha crear
Y en el grupo de conectores, como vimos anteriormente, seleccionamos la disciplina, en este caso es de tubería, y dentro de la forma de colocar ese elemento, nosotros tenemos dos opciones, con plano de trabajo o por cara. Voy a elegir por cara porque ya tengo una geometría. Entonces, cuando vengo aquí a esta cara de la geometría, le doy un clic y fíjense que ahí se coloca el conector. Ahora bien, cuando nosotros colocamos ese conector, previo a colocar ese conector, es bueno revisar, o sea, cuando estamos ejecutando la geometría, es bueno revisar aquí la categoría. Recuérdense que hablamos anteriormente de categoría. Entonces, si esto fuera una válvula para interrumpir un segmento de tubería, yo no utilizara equipo mecánico, sino que utilizara accesorio. ¿Ah? Pipe accessory, si fuera una válvula. Pero en este caso la voy a considerar como mi origen o mi fuente de agua. Entonces selecciono equipo mecánico. Otro punto importante es el tipo de pieza. Bueno, en este caso, el tipo de pieza, si fuera una válvula para interrumpir, yo aquí colocaría break, ¿va? Romper, pero en este caso lo voy a dejar como normal porque estoy asumiendo que es una fuente. Entonces le damos OK. Otro punto importante es ya cuando definimos esto, definir los parámetros. Entonces vamos aquí a los tipos de familia y vamos a definir los parámetros. Aquí es bueno tomar en cuenta lo siguiente. Tratar de manejar un flujo de trabajo lo más coherente con la disciplina que estamos ejecutando. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí esta es una válvula que he tomado de un fabricante, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en la conexión, en lo que tiene que ver con el dimensionamiento de la tubería, si nosotros vamos a radio de conexión, ¿no? Conexión, vamos aquí a editar, podemos ver que aquí se está usando un parámetro compartido y se está usando la disciplina común y se está usando el tipo de parámetro como longitud. ¿Ok? Yo voy a recomendar lo siguiente. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, buscando la forma de ser un poquito coherente con la disciplina que estamos trabajando. Ok, entonces, voy a proponer lo siguiente. En vez de usar esos parámetros, nosotros vamos a crear unos nuevos. Vamos aquí a adherir parámetros, nuevo parámetro, ¿verdad? En este caso vamos a usar un parámetro de familia, no un parámetro compartido, ¿verdad? No quiero decir que esté incorrecto como está configurado, sino estamos buscando una manera un poquito más eficiente, ¿verdad? Es otra forma de poder trabajar. En este caso, parámetro de familia, y a esto le pudiera llamar, por ejemplo, conexión, voy a poner en español, radio, ¿verdad? Para definir el radio de ese elemento. Pues lo vamos a colocar como un parámetro tipo, pero aquí sí viene lo que me interesa de sobremanera que se tenga en cuenta, y es la disciplina. Hablaba ahorita de coherencia. Entonces, aquí en la disciplina vamos a usar pipe, ¿verdad? Disciplina tubería. Y el tipo de parámetro sería pipe size, que sería el tamaño de la tubería. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Entonces, aquí le damos OK. Entonces, ya tenemos un nuevo parámetro que se llama conexión radio. OK. Esa conexión radio que tenemos ahí, nosotros lo vamos a definir como media pulgada, ¿verdad? Puedo poner 0.5, él asume inmediatamente la media pulgada, pero necesito, no es que sea obligatorio, pero es muy común al momento de configurar este tipo de parámetros, nosotros utilizar el parámetro radio y el parámetro diámetro. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque en algún momento yo necesito, para generar una fórmula, pudiera necesitar el diámetro, pero en otra fórmula pudiera necesitar el radio. Entonces, por eso recomiendo, desde el inicio, vamos a adherir ahora otra vez, y vamos a poner conexión diámetro.
¿Ah? Volvemos otra vez, disciplina, tubería, tamaño de tubería, lo dejamos ahí en dimensionamiento y le damos OK. Entonces ya tenemos diámetro. Generalmente lo coloco debajo de ahí de radio. Y lo que va a hacer es que el diámetro va a depender, generalmente lo hago de esa manera, generalmente el diámetro va a depender del radio. O sea que estaríamos hablando de una fórmula bien simple, que sería conexión. Conexión, asterisco, perdón, conexión radio. Hay que ponerlo exactamente como dice ahí para que funcione. Asterisco, que sería el signo de multiplicación. En este caso por 2. Le damos a aplicar y nos aseguramos que el cálculo sea correcto, ¿verdad? Media pulgada por 2 es 1 pulgada. ¿Ok? Entonces ya tenemos, pero fíjense que hay una diferencia entre, esto viene siendo lo mismo. La diferencia es que este parámetro que tenemos aquí es un parámetro compartido y está dentro de la disciplina común y está considerado como una longitud en general. Sin embargo, en este parámetro nosotros estamos aclarando desde el principio que es un parámetro, parámetro de familia y que la disciplina es de tubería y que estamos usando el tamaño de la tubería. Eso me permite poder tener, por ejemplo, la longitud en metro y el tamaño de tubería en pulgadas, o en milímetro uno, en metro otro, etc. Me permite rejugar con eso, ¿no? Entonces, simplemente aquí le doy OK. Algo muy importante dentro de la categoría es que aquí en la dimensión para la conexión la hemos definido como que use el radio de la conexión. Ok, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí OK, seleccionamos este conector y en los parámetros de ejemplar aquí, fíjense que aquí tiene una dimensión X, nosotros vamos a usar el botoncito para vincular ese parámetro de ejemplar con un parámetro tipo que se llama conexión radio, ¿no? Y le vamos a dar OK. Y eso hace ya que ese conector sea un conector que se va a adaptar a ese radio. Ese radio lo podemos variar en cualquier momento, ¿verdad? Dentro de esta parte. Ya luego que hemos definido eso, hay unos parámetros mecánicos que tenemos que tener en cuenta, que es la configuración del flujo, ¿verdad? Esa configuración del flujo, si nosotros vamos aquí a la paleta de propiedades, tenemos la opción de predefinido. Cuando hablamos de predefinido, estaríamos especificando un valor, o sea, es un valor constante que estaríamos especificando y se usa más para las terminales de sistemas, ¿no? Cuando hablamos de calculado, bueno, que es nuestro caso, lo que hace es heredar la información de caudal de la red que usan todos los equipos. Es como la sumatoria de todos los caudales. Y cuando hablamos por unidades de aparato, bueno, es un flujo que se define o se determina por la normativa local o la que usa Revit, que es el Código Internacional de Fontanería. ¿Ah? Entonces, aquí voy a usar calculado y el flujo, la dirección del flujo, lo voy a poner bidireccional. Bidireccional. Y aquí abajo le voy a poner que el sistema, la clasificación del sistema, es agua fría. ¿Ah? En este caso, por ejemplo, del flujo, yo puedo vincular este flujo con el flujo que tenemos aquí, que son 10 galones por minuto. De esa manera hemos configurado ese elemento, que es un equipo mecánico. Hablamos de un equipo mecánico. Vamos a pasar ahora a lo que sería este elemento. Vamos a ver aquí. Este elemento. Déjame mover esto para acá para voltearlo. Ok. Previamente se ha generado una geometría. Recuérdense, lo que nos interesa son los conectores. Entonces aquí volvemos otra vez a las categorías. Recuérdense que como estamos hablando de un aparato,
tenemos que utilizar la categoría Plumbing Feature, que sería como unidades de aparato o accesorios de plomería, como le quieran llamar. Entonces seleccionamos esa categoría. Luego seleccionamos otra vez en Part Type, el tipo de pieza, lo colocamos como normal porque es un aparato. En la dimensión que vamos a usar para el conector de tubería, vamos a decirle que use el radio. Muy parecido a lo que hemos visto anteriormente. La diferencia es que estamos utilizando una categoría diferente. Entonces le damos OK. Me voy otra vez a la paleta o al cuadro de diálogo de tipos de familia. Y aquí hay un dato importante, y es que cuando nosotros seleccionamos Plumbing Feature, nos va a aparecer este grupo de características mecánicas, donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, WFU, HWFU, o sea, que significa unidades de aparato de drenaje, la WFU, unidades de aparato de agua caliente, unidades de aparato de agua fría. Eso está determinado por una tabla. Y depende mucho de si por ejemplo, si el lavabo es público o es privado. Porque tiene que ver mucho con el consumo, ¿verdad? Entonces, esto va a aparecer por defecto y nosotros vamos a colocar los parámetros, en este caso, los parámetros para el tamaño de la tubería. Por ejemplo, voy a adherir aquí el dimensionamiento, repito lo mismo, ¿verdad? Y estoy hablando, por ejemplo, de conexión. Vamos aquí. Vamos a poner aquí conexión. Conexión. Voy a poner aquí. O vamos a ponerle conector agua fría. Le voy a poner así, agua fría. Y voy a poner radio. O vamos a simplificarlo. Vamos a poner conector radio. Para indicar que me estoy refiriendo al radio. Aquí vuelvo otra vez piping. Aquí vuelvo otra vez tamaño de la tubería. Y lo voy a agrupar en dimensiones. Es un parámetro tipo y le doy OK. Bien. Voy a asumir que vamos a asumir que es 0.75, 3/4. Bueno, vamos a ponerlo media, 0.5. Vamos a mantener el mismo esquema de ahorita. Vamos a adherir otra vez. Fíjense que estoy repitiendo lo mismo. Conector, diámetro. Sumamente importante, la disciplina y el tipo de parámetro. Le doy OK. Entonces, vuelvo lo bajo aquí y hago el mismo esquema que hice ahorita. Conector, radio, por 2 para tener esa parte. Hay un elemento importante en esta parte y es lo que tiene que ver con el flujo de presión, ¿no? Entonces vamos nosotros a adherir otro elemento que podemos llamarlo flujo también. Flujo, o decir algo. La disciplina, lógicamente, pipe, ¿verdad? El tipo sería presión, vamos a buscar pressure, y podemos agruparlo en mecánica. Puede ser mecánica. Y le damos OK. Ese flujo lo agrupé en mecánica, casi siempre lo agrupan en plumbing, pero bueno, eso va a depender del usuario. Ese flujo, generalmente, bueno, lo estándar sería 8 PSI. Pudiéramos utilizar 8 PSI o lo pueden cambiar en las unidades, lo pueden cambiar como unidades bar, pero generalmente aquí utilizamos PSI. Como dije, en estos parámetros vamos a ubicar lo referente a la tabla que nos brinda el Código Internacional de Fontanería. Y entonces con esto completamos esa configuración de esos parámetros. Entonces, volvemos otra vez aquí al Pipe Connector y vamos a utilizar estas geometrías que tenemos aquí como referencia.
colocamos este conector y hacemos lo mismo, ¿va? Seleccionamos y decimos, bueno, el radio yo lo voy a relacionar con esto, conector radio. ¿Va? Probablemente aquí, bueno, aquí lo está asumiendo de media pulgada, ¿va? Probablemente sea menor. Pero esto simplemente cambiamos el valor en las propiedades. Ahora bien, ¿qué sí es importante? Bueno, que esto que nosotros estamos definiendo aquí, el sistema de clasificación, nosotros vamos a tener, como es un conector de tubería, vamos a manejar agua caliente, agua fría, drenaje sanitario, en este caso sería agua fría. En el flujo, nosotros vamos a utilizar unidades de aparato. Y entonces, en este caso, el agua entra, por eso utilizamos la dirección del flujo IN. ¿No? Y aquí en el método de pérdida vamos a especificar la pérdida. ¿No? En cuanto a las unidades de aparato, como estamos hablando de agua fría, yo voy a vincular este parámetro con Cool Water Feature Unit para que me defina las unidades de aparato para agua fría. En la presión, yo voy a vincular esto con el parámetro que acabamos de hacer, que se llama flujo. Ok. Entonces, ese mismo proceso yo lo voy a definir. Vengo aquí a Pipe Connector y hago lo mismo. Antes de definirlo, yo puedo aquí colocar la clasificación del sistema, ¿verdad? Yo puedo decir, esto va a ser agua caliente. Y lo coloco aquí. Luego que lo coloco, lo selecciono y hago el mismo proceso, ¿verdad? Del tamaño, lo relaciono con el radio. Y luego la configuración de flujo, unidades de aparato, porque esto es una terminal. La dirección del flujo hacia adentro y especificamos la pérdida. Las unidades de aparato, en este caso es agua caliente, uso CWFU. Y la presión, uso la presión que hemos asignado aquí en el flujo. Ya tengo esos dos. Fíjense que hay una diferencia entre los dos. Hay uno que tiene como una cruz. Eso es indicando que ese es el conector principal. O sea, cuando yo voy a generar un sistema, el primero que me va a salir es este lo estoy indicando. Si quieren cambiarlo, simplemente seleccionan el conector y aquí arriba dice reasignar primario. Le damos aquí y ahora resulta que este va a ser el primero que va a salir. Eso, bueno, eso puede ser bueno, es una opción. Entonces, venimos aquí a crear conector de tubería. Le damos aquí un clic. Seleccionamos aquí. Volvemos otra vez con el tamaño. Conector radio. Pero aquí tenemos que tener un adicional, un parámetro adicional. Porque este conector que estoy usando es para lo que sería agua fría, agua caliente. Entonces, probablemente me conviene entonces generar otro parámetro aquí, que vengo aquí y lo puedo generar y decir, bueno, conector radio sanitario, por decir algo. Vengo aquí pipe y pongo aquí tamaño, ¿no? Y le doy OK. Y acabo de crear ese. Si quiero, puedo dejarlo así, pero como dije anteriormente, siempre recomiendo colocar el diámetro. Lo voy a hacer así para ganar un poquito de tiempo. Y le voy a poner aquí esto, qué sé yo, 2 pulgadas. No, 2 pulgadas no, 1 pulgada, perdón. 1 pulgada. ¿No? Y entonces le voy a dar OK. Eso lo que va a hacer que cuando seleccione aquí y vincule esto con conector radio sanitario, bueno, voy a usar 2 pulgadas, ¿verdad? Que es el que necesitamos aquí. Bien, como se trata de drenaje, aquí yo le voy a poner sanitario, porque por aquí sale agua. Y voy a poner aquí Feature Unit, aparato sanitario, pero la dirección es hacia afuera. ¿No? En este caso. En las unidades de aparato voy a colocar WFU, que tiene que ver con la unidad de aparato del drenaje. Y aquí, lógicamente, como es drenaje por gravedad, no tengo la opción para lo que sería la presión.
De esa manera he configurado lo que sería un aparato sanitario. Aparato sanitario. Si nosotros venimos aquí ahora a lo que sería un accesorio de tubería, como es una válvula, ¿ah? Si yo vengo aquí al conector, yo voy a seleccionar dentro de las opciones que tengo aquí, por ejemplo, puedo decir, bueno, esto sería global, ¿verdad? Porque va a depender del fluido que nosotros vamos a manejar. Entonces, puedo venir aquí, seleccionar aquí, selecciono esta parte, ¿verdad? Y entonces en la configuración de flujo, puedo dejarlo calculado. La dirección del flujo puede ser bidireccional, ¿verdad? Porque puede venir de un lado como del otro. Y esto lo podemos dejar aquí como global. Lo que tenemos que resolver ahora es el asunto del tamaño, ¿verdad? El tamaño nosotros lo podemos adaptar aquí a el parámetro que tenga que ver con el radio, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí. Nominal radio. Le damos OK. Eso mismo hacemos del otro lado, porque resulta que se produce el mismo efecto, ¿eh? Entonces podemos venir aquí y hacemos lo mismo de este lado. Recuérdense que esto es una interrupción de la tubería. Calculado, bidireccional, global, eso está bien. Y venimos aquí, nominal radio. Ok. Y ahí hemos, si nosotros revisamos aquí la categoría, recuérdense que es un accesorio y el tipo de pieza es una válvula. Ok. Y estamos usando el radio para esos fines. En los parámetros, aquí sí pudiéramos en otro webinar hablar de fórmulas paramétricas, pero estas fórmulas están indicadas más para la parte geométrica que para la parte de cálculo. ¿Ok? Porque la válvula tiene diferentes tipos, puede ser de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, de 4 pulgadas. Entonces, para poder manejarse en esos tamaños, necesitamos esas fórmulas. Pero ese no es el tema hoy. Y lo que sí nos interesa, y es sumamente importante, es, por ejemplo, el coeficiente K de esa válvula, que nos lo da la tabla también. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la válvula va a impactar en lo que es el cálculo de pérdida de presión. Entonces, es bueno siempre tener ese método de pérdida que vamos a utilizar aquí, va a estar basado en el coeficiente K. Entonces, tenemos que ubicar. De esa manera hemos configurado los conectores de este elemento y nos pasamos aquí ya a la categoría de uniones. O sea, estamos hablando de uniones. Este es el conector más fácil que hay, porque es simplemente una unión. Y cuando yo vengo aquí, por ejemplo, y busco, simplemente pongo fittings aquí, le doy un clic, ¿ah? Y entonces selecciono aquí y lo que tengo que manejar básicamente es el tamaño. Vamos a buscar nominal radio. Y fíjense que no tengo ningún otro parámetro, porque simplemente es una unión. ¿En qué va a influir la unión? Bueno, va a influir en el cálculo de pérdida de presión. Eso mismo voy a hacer del otro lado. Cuando vengo aquí, lo voy a colocar aquí. Y voy a colocar este y simplemente indico el tamaño. Recuérdense que estos parámetros fue lo mismo que hicimos ahorita. O sea, esos parámetros vienen de aquí. Fue el mismo proceso que hicimos ahorita, ¿verdad? Nosotros venimos aquí a adherir, le colocamos un nombre X, pusimos la disciplina Pi, indicamos que es un tamaño de tubería y lo agrupamos donde nos convenga. Y ahí creamos el parámetro y ese parámetro lo relacionamos con esta parte. ¿Ok? O sea que ahí hemos cubierto las 4 categorías que nosotros manejamos en lo que son los conectores hidrosanitarios. Eso es lo que nos permite a nosotros, cuando estamos aquí en este proyecto, por ejemplo, voy a colocar aquí y voy a
colocar esto en líneas ocultas. Eso es lo que nos permite poder seleccionar un elemento y que se muestren estas etiquetas. Y entonces, a partir de esas etiquetas, según esas configuraciones, nosotros podemos generar sistemas de tubería. Por ejemplo, vamos aquí a esta válvula que simula la válvula de una acometida. Fíjense que la válvula de la acometida, si yo le doy un clic, tiene un icono, tiene un conector y dice out y dice de 1 pulgada y tiene el símbolo de agua fría. Eso quiere decir que entonces que yo puedo darle un clic y lo que va a hacer cuando le dé un clic al símbolo es heredar toda esa configuración. O sea, he heredado toda esa configuración y eso me permite entonces poder utilizarlo. ¿Ah? Voy a ir aquí a la planta para que sea más cómodo. Vamos a venir aquí, le damos un clic. Entonces yo puedo venir por aquí y me muevo de este lado. ¿Verdad? Y de esa manera yo puedo llegar. Fíjense que como se está definido como agua fría el sistema, está definido el tamaño, ¿verdad? Y que sale el agua. ¿verdad? Si yo colocara, fíjense que esto es una válvula aquí. Yo voy a buscar ahora otra válvula. Ya. Vamos a buscar aquí válvula. Y fíjense que es la misma geometría. Cuando yo le doy un clic aquí, si se dan cuenta, esta geometría y esta literalmente son la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que esta está configurada como un equipo mecánico, o sea, que aporta, es la fuente del fluido. Sin embargo, esta está configurado como un accesorio de tubería. O sea, es un elemento que interrumpe y entonces a partir de ahí estamos hablando de no de un segmento de tubería, sino de 2 segmentos para determinar sus caudales. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de este codo que ustedes ven aquí, estamos hablando de una unión de tubería. ¿Ah? La unión es un enlace entre cada segmento de tubería. Ahora, cuando, por ejemplo, si yo vengo aquí a este lavamanos y selecciono el conector de agua fría, fíjense que hereda el tamaño, el sistema, la altura a la que está, todo lo demás. ¿verdad? Lo voy a hacer aquí en planta para que sea un poquito más cómodo. Por ejemplo, vengo aquí, salgo, me muevo un poquito hacia adentro del tubo. Lo que no recuerdo es a qué, vamos a ver a qué altura pusimos esto, a menos 0.5, esa tubería está a menos 0.5. Es importante saberlo. Vengo aquí, voy a bajar a menos 0.5 y sigo derecho hasta que se genere esa unión. Esa unión que tenemos ahí. Esta unión la vamos a voltear aquí para que sea coherente. Si nosotros observamos aquí, inmediatamente heredó el sistema y aquí ya tenemos lo que sería una reducción. Aquí tenemos un codo, aquí tenemos una Y, ¿no? La que estamos utilizando aquí en esta parte. De esa manera podríamos seguir armando todo el modelo. Este archivo se lo voy a dejar en el foro para que ustedes lo tengan disponible. Creo, no sé si voy bien en el tiempo o me pasé un poco. Joaquín, podemos... Yo creo, Iván, que podríamos ir acabando, si quieres acabar con la sesión, y podemos pasar al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir dejando en el apartado de dudas y cuando Iván acabe podemos empezar con las preguntas. Ok, aquí he puesto como una especie de bonus, por decirlo de alguna manera, y es el siguiente. Es lo que sería una cámara de inspección. Se lo voy a colocar en el foro para que ustedes la tengan disponible. Y esto, porque me llama mucho la atención, porque a veces trae confusión la cámara de inspección.
veo que a veces se utiliza como si fuera un accesorio. Y realmente la cámara de inspección no aporta caudal al sistema. Es simplemente que interrumpe la tubería. Por ende, la categoría correcta para la cámara de inspección es accesorio de tubería. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando utilizamos los conectores, este conector que está aquí, lo utilizamos con una configuración de flujo calculada, ¿verdad? Porque recuérdense que no, o sea, no es una terminal de agua, sino que pasa. El flujo es bidireccional en este sentido, ¿verdad? Y como es por gravedad, no se define presión ni nada por el estilo. Hay un punto importante también que se agrega no al conector de la información, sino a un elemento adicional, y es que muchas veces, por ejemplo, voy a poner este ejemplo aquí. Vamos a ver si puedo mover esto para acá. Moverlo más aquí. Ok, lo voy a poner en planta. Miren, se da mucho el caso de que la tubería no siempre llega de manera, por ejemplo, en este caso, que llegue a 90 grados o a 0 grados. ¿Ah? No siempre se da ese caso. Entonces, muchas veces nosotros tenemos vamos a decir, esta situación en la que a veces llega a 45. Entonces, cuando yo intento colocarlo a 45, me hace esto. ¿Ah? Se me forma un codo y bueno, no lo puedo manejar de esa manera. Entonces, ¿qué se ha hecho en esta familia? Bueno, para resolver esa situación, hemos colocado unos parámetros de ejemplar, unos que se llaman ángulos. Entonces, ese que estamos manejando ahí, el C2, y yo puedo poner menos 45, por ejemplo, y puedo venir y conectar el tubo. Realmente va a estar a 90 con respecto al conector, pero es como una especie de truquillo para poder lograr esos 45. ¿Ah? Ahora, eso se logró ya con una familia anidada. Vamos a verlo aquí. Esto que ustedes ven aquí, si nosotros le damos a editar familia, es una familia anidada, es un tubo, ¿ah? que hemos colocado. Y ese tubo, si nosotros vamos a la elevación, ¿ah? estamos usando un anfitrión para que se genere el hueco. Pero aparte de eso, estamos usando un parámetro de ángulo para poder girar el tubo y poder utilizar esa parte. ¿Qué sucede? Que nosotros aquí, vamos a buscar aquí dónde está. Creo que es este. Ok, este conector, la inclinación en sentido vertical se resuelve permitiendo el ajuste dependiente. Esto que ustedes ven aquí en la paleta de propiedades, el ajuste dependiente. Pero en términos horizontales, tenemos que hacer uso de lo que acabamos de ver. Ok. Esto también tiene un parámetro de profundidad, o sea que la cámara de inspección puede estar un poquito más profunda, un poquito más arriba, porque recuérdense que tenemos que manejar las pendientes. Ya por razones de tiempo lo voy a dejar hasta aquí. Y nada, Joaquín, ¿cuáles son las preguntas? Fantástico, Iván. Muchísimas gracias por la sesión y por todo el trabajo que hay detrás de estas sesiones. La verdad que ha sido fantástico. Recordaros que el 22 de septiembre tenemos el webinar de la serie de Iván Matías sobre aplicación de herramientas de interoperabilidad en la gestión de clasificación de elementos, y el 13 de octubre de cuantificación de elementos en Revit. También podéis consultar todo el resto de eventos en el foro de la comunidad que nos ofrecen nuestros maravillosos y maravillosas Expert Elite con todo su trabajo y que comparten el conocimiento con toda la comunidad. Es fantástico. Iván, tenemos de Alfredo Medina, nos comenta que excelente presentación. Nos comenta una pregunta. Él nos comenta que piensa que la caja de inspección no debería tener conectores, ya que los tubos simplemente entran a la caja en cualquier dirección. No, lo que pasa con eso es que la cámara de inspección, ¿va? Si nosotros pasáramos el tubo de manera, vamos a decir, directa, estaríamos obviando la cámara de inspección para fines de cálculo.
Entonces, es como si el agua pasara sin ningún tipo de interrupción. Y resulta que la cámara de inspección, cuando el agua llega, genera una interrupción, o sea, se genera una interrupción. Y yo tengo que hacer el cálculo. Recuérdense que yo el cálculo lo hago por segmento de tubería. Y si yo sigo de largo, yo lo he visto mucho eso, colocan la cámara de inspección y el tubo sigue de largo, entonces estaría calculando un solo segmento de tubería. Entonces ahí tendría problemas para fines de cálculo. Es recomendable, de hecho, no solo para fines de cálculo de carga o de caudal, sino también para comprar, porque si tú tienes muchos registros, un proyecto muy grande, hay muchos pedazos de tubo que se te van a convertir en tamaños comerciales, entonces va a haber mucho desperdicio. Perfecto, Iván. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de Ángel Salvador Polanco. Bueno, primero de todo nos felicita Iván por excelente presentación y nos comenta que cómo puede conseguir el webinar grabado. Mira, esta pregunta te la puedo responder yo, ¿verdad? En el link que hemos dejado en el chat, en el link del foro, a partir de mañana estará subido el evento, el webinar en el YouTube del canal de Autodesk España y la semana que viene estará subido en el YouTube del canal de Autodesk Latinoamérica. Entonces lo podréis encontrar en el foro, ¿de acuerdo? Tenemos dos preguntas más, Iván. Tenemos una pregunta que nos comenta si podemos ver un dimensionamiento de tuberías hechas por Revit y una de si en los parámetros en Revit es conveniente dibujar la pieza en Revit o en Inventor para parametralizar el equipo o accesorios en diferentes diámetros. No sé si, Iván, te parece mejor que estas preguntas las movamos al foro, lo digo un poquito por el tiempo que nos queda. Bueno, la primera pregunta sobre dimensionamiento la podemos dejar para el foro. Perfecto. Porque implica, es verdad, explicarlo con varios sistemas. O sea, pero la otra pregunta que tiene que ver con... sobre dibujar la pieza en Revit o Inventor para parametrizar el equipo o accesorios en diferentes diámetros. Puede sin ningún problema. De hecho, esas piezas que son muy elaboradas, si tú quieres un nivel de madurez muy alto, puedes hacerla en Inventor y de ahí llevarla a Revit, o sea, sin ningún problema, o sea, es factible. Y en la segunda parte que nos comenta si se pueden, en qué parte se pueden renombrar las líneas de tubería con la nomenclatura por diámetro de tubería, tipo de flujo, número de tubería, y bueno, sí, esto, cómo se puede renombrar las líneas de tubería. No sé si esta pregunta, Iván, la quieres contestar ahora o la quieres que la contestemos en el foro. Bueno, me imagino que se refiere a la comunicación gráfica, ¿va? A la simbología. Sí. Repíteme la pregunta. Sí, te la repito. ¿En qué parte se pueden renombrar las líneas de tubería con la nomenclatura por diámetro de tubería, tipo de flujo y número de tubería? Ok. No, eso tiene mucho que ver con la configuración de la etiqueta. O sea, nosotros configuramos una etiqueta para que salga la información y colocamos el parámetro dentro de los segmentos de tubería. Si quieres, esa parte te la puedo detallar en un video en el foro, porque eso sí tomaría un tiempo. Fantástico. Y nos propone como sugerencia, Iván, incluso hacer un webinar sobre cómo elaborar piezas paramétricas desde cero. Bueno, sí, eso podemos pensarlo en un futuro, no hay ningún problema. Muy buena idea. Yo recomiendo que esas preguntas, para que no queden en el aire, no se olviden, la pongan en el foro y cuando yo la vea en el foro, entonces me comprometo a hacer un pequeño videíto para que lo puedan ver. Exacto, tal y como os dice Iván, en el chat encontráis el link y en el link del foro podréis encontrar tanto el vídeo subido en YouTube a partir de mañana como el espacio donde Iván nos va a subir los ejercicios, como también un espacio de intercambio para que propongáis todas estas preguntas, dudas que os hayan quedado pendientes. Y nuevamente agradecer muchísimo a todas y a todos que hayáis asistido al webinar de hoy. Nos vemos en las próximas sesiones de diferentes webinars que estamos haciendo en la comunidad en español. De ahora hasta diciembre tenemos bastantes. Os animo nuevamente a que los consultéis en el foro de Autodesk. Y nuevamente, Iván, muchísimas gracias por tu sesión y por tu trabajo. Gracias, Joaquín. La intención de esto es que sirva de consulta. De hecho, vamos a colocar todo ese material de apoyo en el foro para que ustedes en su casa practiquen viendo el video, practiquen tranquilo. Y
esperando que sea de mucha ayuda. Fantástico, Iván. Pues muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye.